Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Serapaz en Rompeviento TV. Mi nombre es Manuela Arancibia y el día de hoy me acompaña en la conducción Alberto Solís. Esta noche hablaremos con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra sobre una de las luchas más emblemáticas de la historia reciente de nuestro país. Por favor, no se vaya. Gracias por acompañarnos esta noche en el programa de Serapaz en Rompeviento TV. Esta noche nos acompaña Ignacio del Valle. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y nos acompaña Enrique Pineda, de Jóvenes en Resistencia Alternativa. Nacho no necesita mayor presentación. Nacho del Valle, uno de los principales líderes del movimiento de Atenco desde sus inicios y hasta la fecha. Enrique Pineda fue coordinador de la campaña por la libertad de los presos de Atenco, la campaña Libertad y Justicia por Atenco en el 2008, que llegó hasta 2010, con la libertad precisamente de Nacho del Valle. Es también estudiante de doctorado en la UNAM y integrante fundador de Jóvenes en Resistencia Alternativa. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, pues antes de hablar específicamente sobre el tema de Atenco, sería bueno pues poder ver que el caso de Atenco se enmarca, digamos, en un problema que es estructural y que no solo se vive en México, sino en todas partes del mundo, y que tiene que ver con pues el despojo de tierras campesinas e indígenas para, entre muchas otras cosas, la construcción de megaproyectos. Enrique, no sé si nos puedes platicar un poco sobre esto. Bueno, creo que Atenco y la lucha de Atenco representan precisamente en México, creo específicamente, una bifurcación, un momento donde todos sentimos que algo nuevo está pasando, tanto por la resistencia campesina y esencialmente también por la ofensiva que hay contra, digamos, las posesiones comunes, lo que la tierra que controla la gente en común, campesinos, indígenas, vecinos. Pero, por ejemplo, en mi caso, precisamente a partir del proceso de Atenco, conozco también y me intereso en todos los procesos que hay en América Latina, que es precisamente donde también puedo aportar en el sentido de que todos hemos visto cómo a lo largo de todo el continente, desde Chile y Argentina hasta México, hay todo un proceso, digamos, de ofensiva para privatizar bienes comunes. Privatizar quizás es un término muy laxo, habría que decir un proceso de despojo de las tierras y de los bienes comunes. Decimos bienes comunes y no recursos naturales, bienes comunes en el sentido de que son generalmente controlados por la gente, por los pueblos, por las comunidades, y que tiene que ver con un largo proceso de desposesión que, digamos, es una etapa en las últimas décadas, que se explica por la intención de los capitales, los capitalistas, los empresarios, tienen que invertir en algún lugar sus dineros, y una forma, por ejemplo, Raúl Sibeki ha dicho que una de estas formas es precisamente porque se empezó a agotar una forma de privatización. Todos recordamos las privatizaciones de los 80s, más en la seguridad social, en la educación, digamos en el sector estatal, ¿no? De las grandes empresas estatales. De lo que hoy por sí ya era público. Exacto, ¿no? En lo que era público se volvió privado, pero Raúl Sibeki plantearía que ese ciclo se agotó, digamos, ya no hay mucho que privatizar, o por ejemplo en donde se intentó privatizar y se detuvo, como en el caso de las cuotas en la UNAM, ¿no? O otros procesos de resistencia que detuvieron procesos de privatización, el capital necesita dónde invertirse y encontró una forma en la privatización de la tierra y de los bienes comunes.
En toda América Latina estamos viendo procesos de privatización, de despojo, de desposesión, que es lo que estamos viendo en Brasil con la desposesión urbana de tierras para construir grandes estadios, es lo que estamos viendo en Chile con el pueblo mapuche para grandes proyectos también de infraestructura, es lo que estamos viendo en Argentina de desposesión de tierras para grandes monocultivos de soya. Y podemos seguir a lo largo y ancho del continente con ese proceso, con ese tipo de procesos, ¿no? En Bolivia, mencionar muy brevemente, es quizá uno de los epicentros de la resistencia en América Latina durante estos últimos 12, 14 años, donde se expone incluso esta idea, se radicaliza esta idea de privatización, donde se privatiza el agua, y incluso la ley en el año 2000 que hablaba de la privatización del agua, hablaba de la prohibición de juntar agua de lluvia. O sea, es increíble, en el sentido de que incluso los bolivianos decían es privatizar las nubes, es ponerle un cerco, ¿no? Es como si las nubes fueran de alguien para poder sacar ganancias sobre eso. Por supuesto hubo un levantamiento enorme en Bolivia y bueno, precisamente todo este tipo de procesos que yo calculo que podrían ser entre 1.500 y 2.000 procesos de resistencia en toda América Latina. Estamos hablando probablemente de la causa principal de conflictos en América Latina. Yo me atrevería a decir que sí. No hay una base de datos actualizadas sobre todos los conflictos, porque además son, digamos, incontables, porque están los de minería, los de monocultivos, tanto de soya como de monocultivos de pino y eucalipto, de represas, etcétera. Entonces, en ese sentido, para hablar de Atenco, tenemos que decir, estamos frente a un problema estructural, un problema general de cómo los de arriba, los empresarios, avanzan en el despojo contra los pueblos. Y eso es lo que el contexto fundamental para entender la lucha contra el aeropuerto en Atenco, la lucha por la libertad y la lucha que se está dando el día de hoy. Bueno, como dices, el caso de Atenco es un caso emblemático de esto que nos comentas a nivel América Latina y yo creo que podríamos decir a nivel mundial, ¿no? Y la lucha de Atenco por la tierra tiene ya muchos años y ha tenido distintas fases, ¿no? Desde sus inicios en 2001 hasta el día de hoy. Nacho, no sé si nos podrías platicar un poco sobre esta historia de la lucha de Atenco por la tierra. Bien, buenas noches a todos. Buenas noches. Creo que para nosotros es una oportunidad que nos dan transmitir, que escuchen nuestra voz, nuestro sentimiento, después de 13 años de resistencia por la tierra, rumor que empieza en el 2000, en un pueblo ubicado al oriente del Valle de México, Atenco. Atenco significa orilla del agua, con 5 pueblos que integran ese municipio, más 8 del municipio de Texcoco, que son 13 núcleos ejidales, que en ese proyecto eran amenazados por este proyecto de muerte, un proyecto de aeropuerto, proyecto que nos cae como agua hirviendo porque hay una incertidumbre muy grande, la imposición, en principio el rumor, posteriormente el 22 de octubre, el decreto expropiatorio. Creo que nos mueve totalmente porque el proyecto cae encima de los pueblos sin considerar ningún lugar de asentamientos humanos, ni la parte que tiene que ver con la tierra de cultivo. Esto nos preocupa a todos, desde los abuelos hasta los más jóvenes. Nos preocupa esa incertidumbre y lo primero que hacemos es juntarnos para decidir de qué se trataba como principio, para preguntar de quién era ese proyecto. En esa primera parte, la incertidumbre nos da la necesidad de juntarnos entre los pueblos y se forma un frente de pueblos para defender el territorio, porque no solo era la comunidad de Atenco. Atenco es la cabecera municipal y ahí se empezó esa pregunta, llamando a los pueblos a decidir
qué se iba a hacer con la tierra, y la consulta o la respuesta de esa consulta en los pueblos fue que no íbamos a permitir que nos arrebataran la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra tierra tiene historia, nuestros pueblos tienen una forma de vida, y que no son pueblos que se asentaron hace algunos años. Tiene que ver con cientos de años nuestras poblaciones, y que tenemos una historia, tenemos una identidad, una forma de ser basada en el respeto, basada en la solidaridad local, basada en esos principios tan importantes que son el respeto, la voluntad, lo que te pase a ti, me pasa a mí. Vivimos en colectividad, y tuvimos que echar mano de esa reflexión que tiene que ver con nuestro pasado, y nuestro pasado significa que esas tierras han sido defendidas y han sido custodiadas por nuestros abuelos, y la responsabilidad que hoy nos dejan es para que las generaciones que vienen detrás tengan la oportunidad de vivir de esas tierras. Ese fue la primera etapa. El decreto expropiatorio nos trajo como consecuencia esa incertidumbre, pero también esa decisión de organizarnos para defender la tierra. Pero pasaron después por situaciones muy fuertes. O sea, después ganan ese triunfo, es uno de los movimientos más reconocidos desde ese momento, en el momento en el cual finalmente se echa para atrás el decreto y se define que el aeropuerto no se va a hacer. Pero Atenco y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra no se detiene. O sea, no se regresa, no se paraliza, sigue en esa actuando. primera etapa se agotó la línea, o siempre se mantuvo la línea legal por la legitimidad que tienen nuestros pueblos, porque ocurrió que a nadie le avisaron, no hubo una consulta a las comunidades. El pretexto era que era de utilidad pública, desconociendo la realidad de los pueblos en sus necesidades más prioritarias. Somos pueblos con sus carencias, con sus necesidades, con sus tradiciones, con sus fiestas, con su forma de ser. Y ante esa identidad, yo creo que fue algo de lo que dio fuerza a esa resistencia, el que somos parte de esa tierra, de ese espacio, y que no tenemos otro lugar más que la tierra, la relación directa con el campo, con nuestros alimentos, con nuestra forma de vivir, en relación al trabajo, en relación a la colectividad, en el apego a la tierra, fueron la fuerza que nos da para resistir y decidir no dejar la tierra y defenderla en forma organizada. Vamos a tener nuestro primer corte, pero al regresar vamos a platicar un poco de la segunda etapa, de ese segundo momento que vino en el 2006, que también Atenco volvió a aparecer en los medios, volvió en una situación muy fuerte y que tuvo también el inicio de una lucha que duró bastante tiempo. Por favor, no se vaya, regresamos.
En la ciudad de Salvador Bahía, Brasil, hay un antiguo cine abandonado, el Cine Roma. En este cine viven 4 niños que se dedican a la prostitución y una niña. Yo soy Alejandro Reyes y los invito a leer mi novela La Reina del Cine Roma, publicada recientemente por la Random House Mondadori, una historia de estos niños que sobreviven en las calles y en las favelas de Salvador Bahía, Brasil. Gracias por continuar con nosotros en el programa de Serapaz en Rompeviento TV. Esta noche estamos platicando con Nacho del Valle y Enrique Pineda sobre la lucha de Atenco. Antes de nuestro corte, Nacho, estabas platicándonos un poco de lo que fue la experiencia de la lucha en esta primera etapa, la lucha contra el aeropuerto. ¿Qué aprendizajes quedaron de esa primera lucha, de esa lucha exitosa, de un momento triunfante en el cual el pueblo atenco fue reconocido como un movimiento que luchaba por la tierra y lograba vencer al gobierno? Desde luego que en principio el temor a no poder, porque se manejaba que contra el gobierno, lo que decía el gobierno no se podía echar atrás, y sobre todo el decreto en donde utilizaron pues un aspecto legal, el aspecto legaloide, y que en función de que no consultaron y nos afectaba directamente en nuestra vida cotidiana, y que esa identidad tiene que ver directamente con el apego a la tierra. Duró un promedio de año y medio esa resistencia, antes del 22 de octubre, unos 8 meses antes, con el rumor, y luego con la declaración de la expropiación del 22 de octubre, y el día 1 de agosto del 2002 viene la derogación del decreto, situación que nos llena del sí se puede, el que la fuerza que tiene que ver no solo con los pueblos locales, sino con la participación de otras manos que llegaron, no solo como organizaciones, sino como pueblo, no solo a nivel nacional, sino internacional, y creo que Atenco no lo hizo solo, eso lo reconocemos, que tuvimos que denunciar, tuvimos que sacar el dolor que teníamos, la rabia que teníamos, y manifestarla a otros, que fuéramos escuchados. Eso fue de vital importancia, el denunciar, el no quedarse callados y que no se viera como una situación local. Creo que el contexto que menciona el compañero al principio, donde hace un número extraordinario de situaciones parecidas a Atenco, eso nos da la certeza de que lo que hicimos no lo iniciamos, es una resistencia más, un enfrentamiento más en contra del que tiene el dinero, el poder, y que las instituciones nos dimos cuenta que no cumplen con la encomienda que están dadas. Y quiero mencionar en este caso a la Procuraduría Agraria, que es la que representaría o nos representaría, y no lo hizo. Al contrario, se pone al lado de los intereses. En esta etapa aprendimos que la tierra no tiene precio, no es mercancía, y que nuestra resistencia no tenía que ver con el aumento a la cantidad que le estaban poniendo, situación que ya en estos momentos, y que al final lo expondremos, nuestra resistencia no es por el costo que le están poniendo económico a la tierra, jamás. Nuestra resistencia es por no dejar la tierra. Esa es nuestra postura.
digamos, a partir de esta experiencia exitosa que ustedes tienen, ustedes siguen participando, organizándose, solidarizándose también con otras causas y pues durante varios años, y esto nos lleva al 2006, ¿no? No sé si nos podrías platicar un poquito qué fue lo que sucedió en 2006. En el 2006, siendo gobernador Enrique Peña Nieto, hay como un escarmiento, es como un escarmiento que le dan al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, ya que su actitud de alguna manera mostraba la posibilidad de que sí, en forma organizada se le podía hacer frente a las imposiciones en otros lugares. Varias organizaciones que estaban en resistencia llegaban no a pedir apoyo, ¿no? Sino a recibir experiencias o a compartir, a intercambiar experiencias. Yo creo que esa es la palabra, a intercambiar experiencias, porque lo que fue posible en Atenco, repito, no lo hizo solo Atenco. Ahí nos tocó aprender como pueblo, como comunidades, como compañeros, que tenemos el camino que le queda a los pueblos es la unidad, basada en el conocimiento de la causa y sobre todo el efecto que estamos viviendo de esa falta de respeto a los derechos más elementales que tienen las comunidades. Es lo que aprendimos, y que la tierra no tiene precio. ¿Qué pasó con las detenciones en 2006? ¿Cómo se vivió ese momento tan fuerte de represión? 2006 fue una etapa muy difícil, fue, como comentaba, fue el escarmiento que quiso poner el Estado a un precedente, a un movimiento que deja precedente de resistencia y del sí se puede, cuando estamos organizados, cuando superamos las situaciones de individualidad y lo vemos como algo de todos, cuando el pueblo se une basado en su legitimidad, en su derecho legítimo, no hay nada que lo pueda detener. Fue una represión maquinada por el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal y desde luego que los partidos que en ese tiempo en Texcoco gobernaba el PRD en el ayuntamiento de Texcoco y que confabularon la represión u orquestaron la represión para Atenco el día 3 de mayo. El pretexto fue que el Frente de Pueblos apoya a no más de una veintena de floristas que necesitaban vender los días 3 de mayo, que es de la Santa Cruz, en donde la gente de la parte alta de Texcoco bajan a vender sus flores o sus productos, y que ya por muchos años no fue algo casual, lo hacen, en donde ellos solicitaban el permiso de 3 días porque un año antes los habían reubicado a los vendedores ambulantes o a los que vendían fuera sobre todo en la calle y en el centro del jardín de Texcoco. Estos floristas pedían el permiso del día 3 de mayo, el día 10 de mayo y el 15 de mayo, que es cuando se utilizan en los regalos, o en el caso del 3 de mayo, la ofrenda a la cruz, y se hizo una previa audiencia con el gobierno estatal, en donde estuvo presente el gobierno estatal, el gobierno municipal, incluso un representante de derechos humanos del gobierno del estado, el cual se acordó que sí se les iba a dar permiso esos 3 días. No cumplieron. El día 3 de mayo por la madrugada arremetieron con los floristas y como consecuencia la detención de más de 70 compañeros y compañeras, en su mayoría más mujeres, y los 12 compañeros de los diferentes pueblos que éramos del frente, en ese momento éramos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra,
y como consecuencia pues se da lo que pasó, ¿no? La represión el día 3 y el día 4, en donde caen asesinados un joven, un niño, Javier Cortés, situación que enardece a la gente y se da el enfrentamiento. Y otro joven que también a consecuencia de una bala de gas o una cápsula de gas golpea a Alexis Benumea, estudiante de la Universidad de México. Tú estás detenido 4 años en ese tiempo, la mayor parte del tiempo en una cárcel de máxima seguridad, pero afuera ya se venía organizando otra lucha que duró también el mismo tiempo, exigiendo la justicia y la libertad por los presos de Atenco. Enrique, tú fuiste parte de esa coordinación, de ese trabajo. Pero antes sí quisiera mencionar en esa represión el ataque que les hacen a más de 47 compañeras. Sí. Eso nos pone en una situación muy difícil de querer aceptar eso. No lo aceptamos. Nuestros sentimientos al recordar eso toman una situación de molestia, de rabia, no con el afán de vengarnos, pero de que sí exista justicia. No ha habido justicia para esa represión que tan cobarde y vil que los gobiernos hicieron en contra de Atenco. Sí, no, realmente la represión que se vivió en Atenco fue brutal, la cantidad de detenidos, de heridos, y como dices, Nacho, compañeras que sufrieron tortura sexual y que todavía, tantos años después, siguen luchando contra la impunidad de lo que vivieron, es terrible, ¿no? Nos decías, Enrique, ahora sí, ¿qué representó esa etapa de la lucha por la libertad y la justicia en Atenco? Bueno, representaron 4 años de lucha encabezado por una multiplicidad de movimientos, de organizaciones, de colectivos, esencialmente la primera etapa convocada por el STLN y las organizaciones de la otra campaña, aunque también por muchísimas organizaciones más que no pertenecían a ese proceso. Sin embargo, en 2008, las mujeres del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra nos reunieron a varias organizaciones, varios colectivos, que formamos un comité, el Comité de Libertad y Justicia para Atenco, que diseñamos, digamos, una estrategia por la libertad de los presos, que fue una lucha de 2 años, una lucha muy difícil, en el sentido de una serie de estrategias que diseñamos acompañados por una treintena de personalidades, entre ellas don Samuel Ruiz García, muchos artistas, intelectuales, académicos, que decidieron participar y también tener su confianza en la estrategia del comité, encabezada por los familiares de los detenidos, por las esposas, mujeres, hermanas de los detenidos, y que lanzamos una estrategia que era fundamentalmente una cosa medio sui generis entre una coalición, por así decirlo, de ONGs y de colectivos con múltiples estrategias legales, de movilización, de visibilización, de medios de comunicación, de apoyo a los propios presos, en fin, una serie de actividades que involucró a la sociedad civil nacional e internacional, que articuló más de 200 acciones en este periodo, y que culminó precisamente con la decisión de la Suprema Corte de anular, digamos, las sentencias que tenían los detenidos por, en algunos casos, 30 años, en algunos casos prácticamente una centuria de condena en la cárcel, y digamos que se logra un segundo triunfo, esta vez digamos la sociedad civil y los movimientos sociales articulados en torno de la emblemática lucha de Atenco, empujando por la libertad de quien evidentemente no eran delincuentes, no eran secuestradores, que es lo que se les acusó, sino esencialmente, como todos sabemos, eran
integrantes de comunidades campesinas, vecinos, incluso algunos jóvenes que ni siquiera eran parte de los movimientos y que fueron apresados injustamente también, igual que el resto, y se logra este triunfo con la presión de la sociedad civil nacional e internacional, donde también intelectuales, Eduardo Galeano, Noam Chomsky, organizaciones de Europa, de América Latina, etcétera, presionamos a la Suprema Corte de Justicia y a una serie de instancias nacionales para que dejaran en libertad a los presos, ¿no? Esto se logra en 2010, que fue un proceso muy intenso de movilización y de presión social, y creo que hubo unas lecciones muy importantes de aprendizajes para precisamente la lucha por la libertad, pero igual que Nacho diría, se logró la libertad, pero el comité incluso evaluó, no se logró la justicia. Bueno, yo creo que sobre esto podemos seguir hablando en el siguiente bloque, vamos a pasar a nuestro corte, pero a mí sí me gustaría resaltar que la experiencia de la campaña fue muy interesante, o sea, la forma en que las distintas organizaciones, colectivos convergieron en una estrategia que fue integral, que buscó ser siempre integral y que tiene muchos aprendizajes y que yo creo que varios años después seguimos recuperando en nuestra labor varios de los aprendizajes de esta campaña. Así que, bueno, vamos a pasar a un corte y regresamos en unos momentos más. Ni perdón ni olvido. Castigo a los asesinos. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo, no, no es eso, no lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate. Un día mi papá me dijo una cosa. Mira, hijo, a veces la inteligencia es pendeja. Me dijo, sí, hijo, ¿sabes cuándo es? Cuando te quieres pasar de listo. Sí, es cierto.
Regresamos a Serapaz en Rompeviento TV platicando sobre la lucha de Atenco contra el proyecto del aeropuerto que se quiere hacer en este territorio, que bueno, pues fue una lucha que en 2001, 2002 se ganó, pero que actualmente se reaviva por la reavivación también de este proyecto. Ahorita vamos a hablar sobre esto, pero antes quisiéramos retomar un poquito el tema que platicamos en el bloque anterior sobre los aprendizajes de la campaña que finalmente pues culminó en la libertad de los presos políticos. Pues muy rápidamente decir que primero aprendimos mucho de la pluralidad de la coordinación. A mí me tocó estar parte en la coordinación, pero con una serie de organizaciones, con Serapaz, con el propio Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, con Jóvenes en Resistencia Alternativa, con muchas instancias más que coordinamos este proceso. Una cosa fundamental que parece de ABC, pero fue reunir a todos los que estaban involucrados, a todos los que estábamos dando algún tipo de apoyo y coordinarnos en una estrategia conjunta. Creo que hubo una lección importante, por ejemplo, Adolfo Gili, siempre que era parte del Comité Libertad y Justicia para Atenco, mencionaba esta idea de, aunque lo legal no es esencialmente lo que va a abrirle la puerta a los presos, la llave, digamos, que le abre la puerta de la cárcel a los presos sí es legal, pero la fuerza que mueve esa llave es el movimiento social, es la presión, es la movilización, es la organización. Creo que este es un punto importante. Y luego creo que otro de los temas que aprendimos en ese proceso es hacer una compleja y difícil estrategia multidimensional, que he dicho esencialmente lo legal y la movilización, pero que integró la participación de la sociedad civil en lo local, en lo nacional y en lo internacional, es decir, con procesos y propuestas donde la gente pudiera participar, procesos mediáticos, tanto de protestas mediáticas como de articulación y vinculación con los medios, de cabildeo con la Suprema Corte de Justicia, con una serie de medidas de apoyo y solidaridad con las familias. En fin, digamos que esta estrategia fue muy intensa, muy discutida entre todos y que creo que es una de las experiencias exitosas también para afrontar un reto enorme, en el sentido sobre todo de entender el objetivo político y la magnitud. Yo no había tenido el gusto de conocer a Nacho y cuando pensábamos lo que se jugaba, decíamos, se juega por supuesto la libertad de nuestros compañeros, pero se juega también una confrontación, un reto frente al Estado mexicano. Es decir, la libertad de cualquier preso político así se juega y en este caso era emblemático. Si el Estado lograba, digamos, ganar en sostener una prisión política, porque eso era, no se derrotaba solo a Nacho del Valle, a sus familiares, al frente, a la comunidad, se derrotaba a todos los movimientos sociales que podían ser criminalizados y que el mejor ejemplo era la criminalización que se había vivido en Atenco. Creemos por eso que esa era, la lucha por la libertad era una responsabilidad no solo ética, sino un reto que debía enfrentar el movimiento social en su conjunto para decir esto es intolerable, este tipo de criminalización no debe repetirse no solo en la tortura sexual, no solo en las condenas brutales y en la prisión, sino esencialmente como estrategia de Estado represiva. Nunca más la represión es de Estado como se vivió en Atenco en ninguna otra parte del país. Pero fue una lucha que, si bien el pueblo atenco se dice 2 veces triunfante, ¿no? Triunfante primero en 2001, después en 2010 con la libertad de los presos. Es un movimiento histórico que nunca había visto en muchos años, no se había visto desde hace muchos años, un movimiento que tuviera tantos éxitos y de esta manera tan contundente. Sin embargo, es un movimiento que vuelve a enfrentar ahora una situación apremiante, una situación muy fuerte, porque de hace un tiempo para acá se venía escuchando que el proyecto del aeropuerto estaba escondido, que lo tenían guardado en un cajón y que en realidad en algún momento lo iban a volver a sacar. Y ese momento está saliendo nuevamente a la luz. Y ahora están nuevamente teniendo que organizarse para enfrentar esta nueva amenaza. Yo creo que nunca el sistema y los gobiernos títeres nunca quitaron
el dedo del renglón, argumentando o proponiendo, enmascarando un proyecto ecológico de mitigación en donde se supone que iban a llenar el lago y iban a hacer de lo que fue el lago su vocación, de ser un lago, porque es un santuario de las aves migratorias, y no fue así. Conagua es cuando interviene, estamos hablando del 2003, 2004, 2005, y el tiempo en que nos tocó estar en prisión, fue cuando avanzaron en la compra a través de Conagua. Conagua fue la que junto con la Procuraduría Agraria, los visitadores, a tocar puerta y a hacer esa propuesta de compra. Ya no te expropio, hoy te compro, pero es el mismo objetivo, el proyecto aeroportuario. En el 2008 ya se ve cómo viene no les funcionó totalmente, porque la resistencia y la conciencia de la gente no permitía esa propuesta de compra, a pesar de que hoy ya le compraban. Mucha gente dijo no. Se viene otro proyecto, 2008, de Ciudad Futura, que es el mismo proyecto, el mismo engaño, y a hoy, en estos tiempos, pues ya es descarada la propuesta de que va el aeropuerto, y justo casi entrando el año, hay muchas declaraciones sobre todo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de Conagua, en donde hacen estudios para ver la posibilidad de que sí, más bien están sugiriendo que sea ahí a principios de este año. Actualmente ya está cantada la idea de que va la reactivación del proyecto. ¿Cómo fue que se enteraron de esta noticia? El 7 de marzo de este año es cuando Conagua hace una propuesta de que sí es factible el aeropuerto en esa zona. Nos hablan que es en la zona federal, pero es la afectación directa para Atenco. No solo para Atenco, sino para los 13 núcleos ejidales. O sea, es el mismo espacio que pretenden ocupar, en donde ya es un descaro con ese proyecto, porque ocupa los mismos espacios. Y la reactivación y la resistencia, bueno, pues la resistencia se fortalece. Desde luego que hay una situación de miedo, hay una situación de interés por la necesidad tan grande que tiene nuestra gente económica, y a la propuesta de que te compro tu tierra, tu terreno, tu parcela, que es 1 hectárea normalmente en esa zona, en los pueblos, que cada ejidatario tiene, y pues hay esa tentación. Algunos han caído, pero la mayor parte de la gente no consiente esa propuesta, porque es el mismo proyecto. Entonces la resistencia se levanta en la primer propuesta de convocatoria, una convocatoria que está amañada y desde luego que dirigida por el gobierno federal. No lo vamos a negar, porque es de interés del gobierno federal, en donde están empujando, sobre todo los priistas en Atenco, el comisariado en forma amañada. El 20 de octubre del año pasado logra colocarse como representante de la comunidad como comisariado ejidal, y hoy está haciendo provocaciones. Una de las primeras provocaciones fue el día 7 de diciembre, al borrar el mural emblemático
no tan solo para la comunidad de Atenco, ni los 13 pueblos que están formando el Frente de Pueblos, sino pues para el pueblo que conocemos todos, que tiene que ver con la solidaridad que nos dio no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Vamos a tener nuestro último corte, pero regresando vamos a hablar un poco más de este momento que está enfrentando de nueva amenaza el pueblo de Atenco y cómo comienza a organizarse nuevamente para defender su tierra. Bien. Por favor, no se vaya, regresamos. Es muy difícil. ¿Qué? El amor. ¿Cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo, para transformar su vida en tu vida. ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio, sin necesitar nada a cambio? Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que me estás haciendo un reproche. Pero en realidad creo que estás asustado. Y si estás asustado es porque algo fuerte te está pasando. Casi siempre el error que cometemos es pensar solo lo que nos pasa a nosotros. Nos parece tan importante eso que sentimos, que nada de lo del otro puede ser tan importante como eso que sentimos. Y esa contradicción suele ser trágica. Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que estás haciendo autocrítica. Es el error más común que cometemos todos. Querer que el otro sea como queremos que sea y no como es. Y cuando nos damos cuenta del error, a veces es demasiado tarde. Gracias por seguir con nosotros en el programa de Serapaz en Rompeviento TV. Hemos estado platicando con Nacho del Valle, con Enrique Pineda sobre la historia de la lucha de Atenco, pero antes de nuestro corte platicábamos sobre esta nueva amenaza que está viviendo el pueblo de Atenco. Un proyecto que es retomado por este gobierno, que ya se anuncia y que nos estabas platicando, Nacho. ¿Cómo fue que se enteraron? ¿Cómo fue que recibieron la noticia en la comunidad y cómo comienzan a organizarse en este momento ya para hacer frente a esta nueva situación que viven? Sí, hay una declaración o muchas declaraciones que no solo en este año, sino en años anteriores han como rumor, pero actualmente sabemos que las declaraciones han sido frecuentes y ya de alguna manera el comisariado ejidal ha dado permiso, por ejemplo, al destacamiento, a las marcas y de algunos proyectos de carretera Peñón-Ecatepec, situación que al pueblo le molesta. Los otros pueblos con sus comisariados ejidales también corrompidos, la mayor parte de los comisariados ejidales están corrompidos y los coordinan, incluso el presidente municipal participa en esa coordinación para llevarles la oferta con las empresas para decirles, miren, esta empresa da más. En ese sentido nos hemos enterado, es un pueblo que no va más allá de 1 kilómetro cuadrado en Atenco y que nos enteramos, todos nos conocemos y sabemos que están trabajando de esa manera, comprando voluntades. Lo otro es que las provocaciones
están al día. Lo preocupante es el rompimiento que vinieron a traer o que trajeron con ese proyecto desde que inicia el rumor de ese proyecto. El pueblo se divide, y que esto tiene que ver con esa oferta. Algunos dicen, bueno, nosotros sí queremos vender, entonces rompen ese tejido social que tenemos, o esa tranquilidad que vivíamos en nuestros pueblos. La presencia de vuelos rasos de los helicópteros del ejército, actualmente, antier, el paso del ejército de convoys, de la Policía Estatal, de la Marina, eso alerta, nos pone en una situación sabemos que nos están intimidando, pero la respuesta que nosotros hacemos es no caer en esa provocación, porque justo es lo que quieren que nos enfrentemos, y sería lo más difícil, situación que no vamos en la que no vamos a caer, y que lo que estamos haciendo es haciendo la denuncia. Nos decías antes de nuestro último corte, se convocó a una asamblea ahora, en la primera convocatoria a una asamblea. ¿Para qué fue esta asamblea? Es la primera convocatoria en donde se tenía que reunir, como es una asamblea dura, en donde quieren pasar cambiar el régimen colectivo o ejidal o comunal al régimen de dominio pleno, que significa la privatización de la tierra. Esto confunde a la gente, porque algunos no tienen claro qué cosa es eso, ¿no? Pero prácticamente es eso, ¿no? El paso que da, que conviene para ellos de llegarles al precio a la gente. Pero la resistencia es de que no, nuestra postura es de que no estamos luchando por precio. ¿Qué sucedió con esta convocatoria, Nacho? Como fue la primera convocatoria, no se reúne el CON normalmente. La próxima convocatoria es el 1 de junio, ya salió la convocatoria, es en donde consideramos que va a estar muy fuerte, en donde pues sí solicitamos el acompañamiento, no para enfrentar, sino para que esto se denuncie, esta situación sea de denuncia y sobre todo de observación, y que de alguna manera eso nos ayuda, porque no les permitiría hacer la trampa que siempre están haciendo, en donde van a querer generar provocación. Y desde luego que la policía ha estado presente, muy camufleada, y que consideramos que en esta ocasión, en esta próxima asamblea, va a estar presente. Desde luego que hacen sus encuartelamientos en lugares cercanos de la policía. Hay un nuevo llamado entonces a la solidaridad, hay un nuevo llamado a voltear, a poner los ojos en Atenco y a ponerse a organizarse para que este proyecto, que podría tener implicaciones sumamente graves, no vuelva a pasar. ¿Qué implica la solidaridad en este momento, Enrique? Yo creo que hay que entender un poco, solidaridad viene de sólido, entonces tiene que ver con cómo respondemos, no presentando a los campesinos de Atenco como víctimas, como gente que hay que solidarizarse en el sentido solo humanitario, sino entender que esta lucha, la solidez que tiene que representar es la defensa de la tierra, es por supuesto encabezada por el Frente de Pueblos y por cualquier otra lucha que esté defendiendo la tierra y los bienes naturales, pero significa hoy la lucha entre dos dinámicas, una que quiere mercantificar, volver mercancía la tierra y los bienes naturales, es una lógica del mercado, una lógica apoyada por los estados y los gobiernos, y una lógica que dice que la tierra es para sobrevivir, que es identidad, que es lugar comunitario, que es el lugar de reproducción de la vida. Esas lógicas están en lucha, que es lo que planteaba también al inicio. Esas dos formas de entender la vida están en pugna. Y la solidaridad en este caso significa tomar posición en una de las dos partes. Es decir, se está a favor de un proceso de mercantilización, de urbanización. Si uno ve el mapa completo de toda la zona metropolitana, hay solo dos zonas que ya no están urbanizadas, que es esencialmente Tláhuac y
la zona de Atenco. Es decir, tomar posición en este momento de solidaridad con Atenco es defender junto con ellos la tierra, encabezado por ellos y acompañándolos en su lucha. En las siguientes asambleas y en la última que hubo, un proceso de movilización y acompañamiento de la gente en su conjunto, de la sociedad civil, de los movimientos, y estamos llamando no solo JRA, sino una multiplicidad de organizaciones a apoyar, a acompañarlos, a estar presentes. Pueden entrar precisamente en los distintos redes sociales para conectarse directamente con los compañeros de Atenco o bien con las organizaciones que estamos acompañándolos para movilizarnos y denunciar esta situación que se está viviendo en Atenco. Especialmente en las asambleas se han formado cinturones de paz porque una de las estrategias del Estado es precisamente dividir, polarizar, y el papel que ha jugado la sociedad civil puede ser también de contenedor, de visibilizar, denunciar, registrar lo que suceda en estas asambleas donde cambiaría el uso de suelo de la tierra. Tal vez, Enrique, tú podrías explicarnos el porqué de estas asambleas. ¿Cuál es el sentido de estas asambleas? En otras ocasiones y en otros procesos hay que entender que el Estado aprende también, no solo los movimientos, sino que inician esencialmente con un proceso de imposición, los pueblos se movilizan y resisten, hay represión, y cuando ven que la movilización es tan fuerte de los pueblos, deciden optar por la contrainsurgencia desde abajo. Esta contrainsurgencia es parte de, digamos, de esto de las asambleas, y estamos ante otro tipo de estrategia del Estado, es lo que tenemos que entender. Y por eso es importante acompañar y entender el momento que está viviendo Atenco en el sentido de salir de nueva cuenta a estar con una de las luchas emblemáticas y de las que creo todos tenemos que aprender humildemente de cómo se defiende la tierra con los machetes, con la dignidad y con la organización campesina. Okay. Nacho, ¿qué viene ahora para este momento de Atenco, para esta lucha? Pues la resistencia es la misma posición desde que empieza ese proyecto de muerte. La sangre de nuestros abuelos no tiene precio, no se vende, la tierra no se vende. Zapata vive en Atenco. Atenco no da un paso atrás. Sí por la vida, no a la muerte. Sí por la vida, no a la muerte. Peña Nieto, delincuente, la cuenta está pendiente. Bueno, pues con esto daríamos por finalizado el programa del día de hoy. Muchas gracias a los dos por haber asistido y bueno, muchas gracias a ustedes por habernos visto nuevamente aquí en Serapaz en Rompeviento TV. Quédense con nosotros porque a partir de este momento viene del otro lado de Blanche Petrich, de este lado, perdón, de Blanche Petrich, y bueno, pues nos vemos la próxima semana aquí en Serapaz en Rompeviento TV. Muchas gracias a los dos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.